Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por la compañía que nos hacen para llegar a sus hogares en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. Hoy tenemos la grata compañía del buen amigo don Antonio Siriaco, economista decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Oaxaca. Muy buenos días, profesor. Buenos días, Héctor. Siempre es un placer estar contigo en Palpitar Económico. Bien. Doctor, ¿cómo que las señales de la economía siguen como a veces como media difusas? Las que vienen básicamente desde el exterior, pero de una economía pequeña y abierta que tiene demasiado, como una esponja, absorbe mucha cosa de lo que vienen desde el exterior, pero como que no, el horizonte como que no se pinta, los aranceles de Trump ha puesto el mercado como a la expectativa, pero no sé si temeroso o a la, bueno, a la expectativa de lo que pueda pasar. Mira, Héctor, tal y como tú has dicho, las políticas del exterior que no controlamos, porque hay que decir eso, y más cuando vienen de la nación hasta ahora más poderosa del mundo y donde la República Dominicana está comercialmente integrada, y eso hay que decirlo. Gran parte del comercio de la República Dominicana y del ciclo económico de la República Dominicana está supeditado a lo que ocurre en Estados Unidos. Casi el 50% de la inversión extranjera viene de allí. El 85% de las remesas viene de la diáspora dominicana ubicada en territorio norteamericano. El 68% de las exportaciones de zonas francas van al mercado norteamericano. Y casi el 50% de los turistas provienen de los Estados Unidos. De manera que cualquier política, cualquier decisión de política económica que se tome allí tiene un impacto no solamente a nivel global, sino también en aquellos países que tienen un comercio muy activo con los Estados Unidos. Y eso es lo que está ocurriendo. Después del 2 de abril, que fue el día que el presidente Trump convocó, llamándole el Día de la Liberación, donde le impuso ya de manera formal aranceles recíprocos a prácticamente más de 80 países, donde la República Dominicana se le impuso un arancel de un 10%. Todo eso, al día siguiente hubo una caída en las diferentes bolsas del mundo. Pero no solamente eso, la desconfianza fue tan grande que los Estados Unidos, que tradicionalmente sus instrumentos de deuda, como es el bono del Tesoro norteamericano, servía como un mecanismo de refugio, inmediatamente los precios de los bonos norteamericanos se desplomaron y los rendimientos evidentemente se incrementaron y eso generó un gran temor en la misma economía norteamericana porque eso inmediatamente le incrementaba el costo de su endeudamiento, de su deuda. Pero también las principales acciones de las empresas más icónicas del mundo también se desplomaron, los índices se desplomaron. Y eso fue una especie de como un punto de arranque para que se exprese esa incertidumbre y muchas economías, como la economía dominicana, comenzaran a posteriormente a recibir como esa atonía, esa pérdida de fuerza. Y te digo eso porque viendo los resultados más recientes, no solamente de la economía dominicana, sino también de la economía norteamericana. La economía norteamericana, Héctor, en los 3 primeros meses tuvo una especie de crecimiento negativo, o sea, una caída. Creció menos 0,3 en los primeros 3 meses. Es decir, una economía que venía con crecimiento cercano al 2,5, 2,9, y de repente en estos primeros 100 días del presidente Donald Trump, lo que hay una caída de ese ritmo de crecimiento, de manera que eso no solamente ha afectado al resto del mundo, porque las proyecciones que hay es que todas las economías, la economía mundial va a crecer mucho, su crecimiento va a ser más moderado, en algunos países más que otros. Y entonces,
cuando tú analizas el comportamiento de la economía dominicana en los primeros 3 meses, hemos tenido un crecimiento de 2.7. ¿Sí? Cuando en el trimestre del año 2024, en promedio, el trimestre, crecimos casi 4.5. Pero eso no es producto de quizás situaciones que se han generado a nivel interno. Eso son situaciones externas, tal y como tú has señalado, que afectan el comportamiento de las economías. Y aquellas que están más cerca del ciclo económico norteamericano la afectan mucho más. Y claramente tenemos que darle seguimiento a estas políticas emanadas básicamente de la administración del presidente Trump, porque están generando incertidumbre. Eso trajo como consecuencia básicamente una pausa en el tema de la imposición de aranceles del mismo presidente Trump, creo que fueron 90 días, porque realmente ha impactado no solamente al resto de la economía, sino a la economía norteamericana. Es como que la economía norteamericana se está dando un tiro en el pie. De manera que yo creo que nosotros tenemos que estar conscientes que estos años dentro de la administración del presidente Trump van a ser años, evidentemente, donde va a haber cierto nivel de incertidumbre por la forma en que el presidente actúa, en la forma en que el presidente Trump anuncia las cosas. Fíjate que ha dejado de lado las instituciones formalmente establecidas en el año 1945. Todas esas medidas de imposición de aranceles, ninguna de esas medidas tomaron en cuenta la Organización Mundial del Comercio. En absoluto. Por lo tanto, fueron decisiones unilaterales que tomó el presidente Trump. Ni tampoco los tratados de libre comercio establecidos por los Estados Unidos. Y eso claramente entonces hace que las decisiones se tomen al margen de las instituciones establecidas y eso genera incertidumbre. Eso es algo medio caótico, porque de repente la gente se pregunta, ¿y quién es el interlocutor? ¿Qué instituciones van a ser interlocutores? ¿Qué instituciones a nivel global van a sentar en la mesa de negociación a aquellos países que tengan diferencias comerciales? Tradicionalmente era la OMC. Y la OMC establecía, mediante los famosos reuniones de controversia, soluciones de controversia, los países que asumían que las importaciones de otro país lo afectaban, entonces se sometía a eso, a un tribunal de solución de controversia, dentro del marco de una organización que ya establecida. Pero, mientras tanto, nosotros tenemos que estar muy pendientes. Fíjate, esa situación ha llegado a tal punto, Héctor, que hasta la Reserva Federal de los Estados Unidos, hasta el presidente de la Reserva Federal, lo ha acusado y lo ha combinado cuando es una institución independiente, y lo ha combinado a que baje las tasas de interés. Y hasta lo ha amenazado que tiene que salir del cargo. O sea, cosas así que verdaderamente en una democracia tan madura y ejemplar como es la democracia norteamericana, esa democracia del checks balance, de los poderes que establecen contrapesos y balance, de repente hay una persona que se erige como el que toma decisiones como si fuese cosas de la vida. Un faraón ahí. Un faraón o una, como dicen ellos, o una nación bananera. Doctor, hay usualmente ustedes los economistas, y parece que los estudios así lo avalan, la economía se mueve esencialmente por dos factores, son los que la mueven, que son la inversión y el consumo. Pero en un escenario así de tanta expectativa y tanto nerviosismo, el factor inversión como que se retranca. Me gustaría que analizáramos esa parte en el próximo segmento. Volvemos en unos instantes.
Continuamos la conversación con el doctor Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Yo le explicaba sobre esa situación que pudiera presentarse en la economía para su expansión, y es que el nerviosismo a veces ahuyenta o pone, bueno, a cualquiera, pero a los agentes económicos, a los inversionistas. Entonces, ¿cómo podemos lograr una economía de crecimiento si uno de sus principales motores, que sería la inversión, Mira, no Héctor, se da? el año pasado la República Dominicana tuvo una buena entrada de inversión extranjera. Para este año, las proyecciones que he visto es aproximada entre 4.700 millones de dólares que pueden entrar como inversión extranjera. Y eso es un buen dato, ¿no? Pero hay que ver si el entorno sostiene en el tiempo esa entrada de inversión. Claro, hay países que van a tener comportamientos distintos, incluso en términos de su meta de crecimiento. No será la meta de crecimiento que en un primer momento se estableció por Ya los situaciones. organismos internacionales están revisando Va a haber un proceso de revisión constante, más a menudo, por la misma situación del entorno. Pero yo pienso que la economía dominicana estará dentro de los países que tendrán un crecimiento relativamente, dentro del contexto, un crecimiento bueno. O sea, cuando hablo de crecimiento bueno, no será un 5. Argentina y Claro, nosotros seríamos de que la claro, mayor. no será el crecimiento, ¿verdad?, que hemos tenido en años anteriores, pero va a ser un crecimiento que podría estar entre un 4 o 4.5, que no es obviamente el potencial de la República Dominicana, pero hay que tomar en consideración que el entorno internacional ha moderado el crecimiento en todas las economías. Y como te he dicho, si hay una proyección de que la economía norteamericana va a tener un crecimiento mucho menor, eso no va a afectar a nosotros. Y eso afecta a la inversión extranjera. Y básicamente porque la inversión privada sector privado, internamente puede ser una parte importante, como ha sido el motor del crecimiento. Pero la inversión extranjera, que es la que depende evidentemente de un entorno internacional, de que las condiciones internacionales sean adecuadas, de que las políticas públicas internas también expresen seguridad, cierta seguridad a la inversión, puede quizás no ser la estimada. Y digo esto porque en un entorno como el que estamos nosotros teniendo, tener un flujo de inversión de 4.700 o un poquito más, es un poco quizás optimista, ¿no?, dentro de los escenarios que uno puede. Pero claramente, como te he dicho, nosotros dentro del concierto de países tenemos condiciones relativas mucho mejor que otros países en términos de la estabilidad política, que eso es un tema, y social, que eso es un tema importante a la hora de tomar una decisión cuando hay incertidumbre. La inversión es la variable más volátil dentro del componente del crecimiento de la economía. Y el consumo es una variable mucho más estable. Y por eso es que la gran mayoría de los países dependen del consumo, o sea, también como un mecanismo para, vamos a decir, generar contrapeso y contrarrestar muchas veces esa volatilidad de la inversión. Nosotros tenemos que establecer políticas públicas que incrementen la capacidad de demanda y que incrementen la capacidad de consumo. Por ejemplo, el incremento al salario mínimo que se ha suscitado en este año, o el incremento en el salario a los trabajadores de zonas francas, eso es un factor importante dentro de un contexto donde hay una moderación y un proceso de menor crecimiento, porque eso impulsa la demanda interna, porque tú no tienes esa seguridad con la inversión, por el hecho de la característica que requiere la inversión para realizarse. Requiere certidumbre, requiere de tasas de interés que no estén fluctuando, requiere de un tipo de cambio que tampoco esté fluctuando. Y entonces esas variables que te he mencionado
muchas de ellas dependen, quieras o no, de las decisiones que se tomen en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Por ejemplo, el Banco Central, en su última reunión Política de monetaria. política monetaria, mantuvo su tasa de política monetaria en 5.75. Pero la mantuvo porque todo esto está siempre a la espera de lo que ocurra y las decisiones que tome la Reserva Federal, porque es una función de reacción que hay inmediatamente. Entonces, ahora con esta situación que hay en Estados Unidos, que hay un proceso que en los 3 primeros meses la economía tuvo una caída de 0.3%, eso significa que probablemente cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos se reúna, quizás pueda haber un recorte. ¿Cuándo sería la próxima? Creo que hacen 4 reuniones, creo que sería en el mes de mayo o junio. Entonces, ya uno esperaría que pueda haber un recorte en la tasa de los fondos federales. Y eso a su vez, la reacción que tenga el Banco Central es que también pueda haber un pequeño recorte. Y eso, evidentemente, sería sano para la economía en sentido general, o para tú alcanzar y estimular la demanda, porque tú estás abaratando el costo del dinero y eso motiva y es un incentivo para una mayor inversión y un mayor consumo incluso privado. Entonces, las economías de hoy están muy supeditadas al entorno internacional. Ya nuestras economías no son economías autárquicas, todo lo contrario, mucho más este tipo de economía, pequeña, como tú dijiste al principio, pero muy abierta, muy supeditada a lo que ocurra en las grandes economías, porque además también tiene acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, y además tiene relaciones comerciales con China, que es su segundo socio comercial. Y evidentemente nosotros como país pequeño, pero tenemos ese vínculo, esas relaciones comerciales, nos hace no solamente vulnerable, porque hay que verlo en términos de las oportunidades que eso te dan esos grandes mercados, pero a su vez también eso te da, por el otro lado, cierta vulnerabilidad, porque si esas economías entran como está ocurriendo en esa guerra comercial, eso también nos afecta a nosotros. Y una guerra comercial significa como, y tú estás vendaval de aranceles, es como si fuera el fin del esquema De de globalización. globalización. Mira, yo pienso que evidentemente el mundo está viviendo un proceso de desglobalización, pero no se puede decir que es un proceso total. Yo pienso que lo que está ocurriendo es una especie de cierta globalización fragmentada. Es como que 2 grandes o 3 grandes bloques, Estados Unidos, China, que son 2 grandes bloques comerciales, pero hay un bloque ahí que tiene un La Unión componente Europea. político. Bueno, en este caso Rusia, vamos a decir. La Ok. Unión Europea está un poco fuera de este proceso, porque el mismo Trump la ha sacado de este proceso. Y yo pienso que el mundo tiende a una globalización sobre la base de espacios vitales, de espacios de influencia. Como, por ejemplo, los Estados Unidos dicen, mira, China, tú te preocupas por tu espacio de influencia, que es Asia. Yo me preocupo por este espacio de influencia, que es América Latina y otros países que siempre han estado vinculantes con Estados Unidos. Y Rusia, evidentemente, toda una parte de Europa Oriental. Y en el caso de la Unión Europea, evidentemente que ya es un bloque establecido. Y esa situación es lo que yo pienso que generalmente el mismo presidente Trump está como impulsando. Y fíjate, como decíamos al principio, no hay una especie de instituciones que puedan moldear y configurar un nuevo, como dicen, contrato del orden económico mundial. Eso se está haciendo sobre la base de 3 países, 3 grandes bloques que se ponen de acuerdo. Estados Unidos se pone de acuerdo
con Rusia para repartirse gran parte de la zona de Ucrania. Y entonces los Estados Unidos imponen aranceles muy altos a Asia, sencillamente para que muchas empresas norteamericanas que están allí regresen a Estados Unidos y que Asia, básicamente, y China se pongan de acuerdo en esa zona. Y eso es el tipo de globalización, básicamente, esa globalización tradicional donde había un solo país hegemónico, yo creo que ya eso se quedó atrás. Profesor, gracias por, como siempre que yo toco a su puerta, estar presente aquí para conversar sobre temas de la economía local y mundial. Un placer siempre. Y no le digo más nada porque usted sabe que en cualquier momento le estamos tocando. Sí, así que bueno. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.